Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho, menos todavía respecto a la elección del día lunes de magistrados del Tribunal Constitucional. La mayoría parlamentaria dice que va, ya está en la agenda, es el único tema. Agenda del Pleno, acá está. Agenda del Pleno, están los postulantes, necesitan 87 votos cada uno, es el único tema en agenda. O sea, va. El problema es que nos hemos enterado en las últimas horas, bueno, el presidente está pidiendo cuestión de confianza, pues, ¿no? Está pidiendo cuestión de confianza sobre el mecanismo de elección, que básicamente no sea una repartija, ¿no? Que el Congreso lo sigue eligiendo, del Solar Dixit, hoy más tarde, a la tarde, o sea, después del mensaje, quiero decir. Pero que el procedimiento para llegar a que el Congreso los vote no sea una repartija, ¿no? No sea yo, tú, a dedo, este me gusta, este no, quiero esto, quiero a ¿cómo se llama el señor Wilber? Sí, Marisa Glave está con nosotros, perdón, buenas noches, ¿qué tal? Wilber Medina, ¿no? Etcétera, ¿no? O el señor Ernesto Álvarez Miranda, etcétera, ¿no? Eso. Pero, y justamente son los temas con los que vamos a comenzar la conversación, la señora Marianela Ledesma, en entrevista con Hildebrand en sus 13, con el propio Hildebrand además, Hildebrand le pregunta: ¿es cierto que alguien del tribunal le dijo la semana pasada que no habría necesidad de ningún cambio de magistrados si en el caso de la libertad de Keiko Fujimori se votara por unanimidad? Ledesma responde: no voy a ser infidente, pero es cierto. Me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica, de la manito, del bracito, y consolidemos una posición en relación a este tema. Y mi respuesta fue que eso era imposible. Sí, pues. Hildebrand vuelve a preguntar: ¿y por qué cree que querían la unanimidad? Y acá viene lo grueso. No lo sé, pero el mensaje era una manera de evitar los cambios. Era una manera de decirme: no te cambio si votas de tal manera. Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko Fujimori, no hay por qué mover el tribunal. Comentarios. ¿La elección del lunes debe postergarse a la luz de esta declaración? Sí. ¿Por qué? La elección del lunes debe postergarse a razón de esa declaración y a razón de los problemas que ha tenido todo el procedimiento y de la propia declaración de la Comisión Interamericana, que casi nadie conoce, pero que ha dicho que no puede no haber transparencia en la elección del Tribunal Constitucional. Mira, Jaime, la gente no sabe por qué es tan importante el Tribunal Constitucional. Y a veces suena aburrido. Es bueno, sí, al Tribunal Constitucional. Unos señores están ahí, muy bien vestidos, casi con un manto, y están en asientos de terciopelo, ahí entre nubes. Exacto. ¿No? Pero esas entre nubes toman decisiones súper importantes. Dos ejemplos. Dos ejemplos. Un ejemplo tiene que ver con la inconstitucionalidad de las leyes. Por ejemplo, el fujimorismo quiso aprobar una ley mordaza para los parlamentarios, que se llamó la ley supuestamente de bancadas, que era para retener sus votos y no perderlos. Y este Tribunal Constitucional le dijo al fujimorismo: señores, no pueden hacer eso. Eso es inconstitucional. Ese es un ejemplo. Pero otro ejemplo, súper importante. El Tribunal Constitucional acaba de decirle el 5 de septiembre, es decir, hace nada, porque estamos ahora aún en septiembre, ya, el 5 de septiembre, este tribunal le dijo a las pesqueras, amigos de los cuellos blancos del puerto, ojo, que jugaban con la ruleteada de entregar amparos a las empresas que no querían pasar por la regulación de Produce, que no pueden hacer eso, que no pueden jugar. Le enmendó la plana al Poder Judicial y les dijo: la regulación de Produce es más potente y no se puede, por tanto, saltar. Ajá. Eso ha hecho el Tribunal Constitucional el 5 de septiembre. Pero esos son ejemplos de lo que puede hacer. Entonces, el tribunal es un ente sumamente importante, es el máximo ente constitucional. La agenda del Pleno dice que el lunes se eligen magistrados. ¿Qué pasa si se eligen esos magistrados? Pese a todo esto, pese a que además, y acá viene la encrucijada, el presidente está haciendo cuestión de confianza sobre el mecanismo de elección, pero hay una junta de portavoces a las 8:30 de la mañana. Esto es después. El premier debería ir en ese lapso, es decir, ¿qué pasa si le dicen de acuerdo? Porque esto de las cuestiones de confianza han sido, digamos, sacadas de vuelta normalmente. Es decir, el presidente viene con una viada y dice, ¿no? Se va a respetar este proyecto tal y cual, con puntos, comas y diéresis.
Pero el Congreso dice, claro, ¿cómo no, señor Vizcarra? Pase usted, acá está, confianza, y después bandangán. Puede pasar lo mismo, o puede pasar que digan, muy bien, señor, acá está el documento, un ratito, ¿ya? Voy a elegir a los magistrados, ya vengo, elijo a los magistrados y después, bueno, sí, claro, confianza, perfecto, para el próximo tribunal. Yo creo que eso es algo que quieren varios y que ya lo dijeron. Ya, si no me equivoco, lo ha dicho el congresista Mulder y el congresista Becerril. Es decir, la señora lo que Chacón, me parece, se conoce como el aprofujimorismo ya dijo claramente que pueden procesar la cuestión de confianza, pero después de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Vizcarra puede interpretar ese gesto como un desaire o una negación a la cuestión de confianza? Yo creo que más importante que eso, Jaime, en serio, es apelar a la movilización ciudadana y a las bancadas que durante este tiempo han demostrado que no cayeron en la peor parte del fujimorismo. Por ejemplo, hemos tenido momentos durísimos en el Congreso y Acción Popular se ha parado y ha dicho no voy a seguir el juego del aprofujimorismo. En otros momentos, Alianza para el Progreso también lo ha hecho. Ojalá que estas dos bancadas se sumen al pedido que va a hacer Indira Wilca, nuestra vocera, la vocera del Nuevo Perú, el día lunes para insistir que se suspenda la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Hay una moción de orden del día, además, que se va a presentar por 5 bancadas, que vamos a exigir que por los 1000 vicios, más lo de Ledesma, antes incluso de saber lo de la cuestión de confianza del señor Vizcarra, que se plantee la suspensión del procedimiento porque está viciado. El señor Humberto Morales, que está un poquito más a la izquierda que usted, dice que Vizcarra ha claudicado, que el 70% de la gente pide el cierre de este Congreso. Y sobre la Arana le ha dicho pusilánime al presidente Vizcarra. Entiendo que hay una reacción, y creo que hay una reacción de varias personas, sobre un mensaje que yo creo que es acertado sobre el Tribunal Constitucional, y de hecho hoy día en la mañana he dicho claramente que hay que saludar que tome la decisión de actuar sobre un tema que es una crisis que este lunes se resuelve. Pero no es suficiente, Jaime, y eso es real. Es decir, hace 3 días el Congreso le ha tirado un portazo al proyecto de ley de adelanto de elecciones. Y el presidente un poco con su mensaje hoy también, ¿eh? Bueno, pero ese Porque es el tema. ha dicho, no existió el tema nunca de adelanto de elecciones. Ese es el tema, pues. O sea, yo creo que la reacción de Humberto y de Marco probablemente están asociados a esa misma impresión que tienes tú, a que este tema es como si lo dejara de lado. Yo quiero creer que no lo sé, de repente tienen razón. El tema del Tribunal Constitucional... ¿Claudicó Vizcarra? Hay que... Yo primero insisto... El tema del Tribunal Constitucional, Jaime, y por eso es que en este momento, en la evaluación que hemos hecho algunos, todavía mi bancada se reúne en breve, pero por lo menos con nuestra vocera, y han salido algunos congresistas hoy día temprano, hemos dicho, lo de lunes es vital. En el país no importa si hay elecciones o no hay elecciones, lo que sea, si eligen un Tribunal Constitucional que está maniatado a algunos intereses de impunidad, tenemos un problema serísimo para los próximos 7 años. Es casi tan importante como el proceso electoral, digamos, ¿no? Ya, pero concretamente, ¿qué van a hacer? No, pero por eso, frente a como lunes. te digo, frente a lunes, lo que tenemos y que es urgente, ya hemos planteado la suspensión y estamos hablando con otras bancadas. El lunes, Jaime, si es que APP, Acción Popular, por ejemplo, o hoy día salió Kenji Fujimori y por tanto habrá que preguntarle a Cambio 21 si aún tienen que ver con él o no, han salido a decir el factor que por lo menos puede inclinar la balanza. Y también, insisto, Acción frente Popular. a los 87 votos, porque eso es importante también decirlo. 87 Cada uno votos. necesita 87 Exacto. votos. Por eso te digo, la suspensión de este procedimiento es posible si se rompe el bloque de 87. Y por eso grupos como Acción Popular, que han demostrado en más de una oportunidad que sí pueden voltear la balanza, porque tienen 5 votos. Hoy se cuenta como si tuvieran 90. Si el bloque de Acción Popular dice no va, llegarían 85, no llegarían 87. Si Alianza para el Progreso escuchara a su ministra Gloria Montenegro, que es una mujer valiente que se ha parado y ha dicho esto no se puede permitir, también cambiara por lo menos 2 o 3 de sus votos, el fujimorismo no tendría la fuerza para imponer a lo bestia sin siquiera discutir la cuestión de confianza. Tocho García Belaúnde más bien parece estar, digamos, del otro lado, es decir, parece estar más bien, ha estado codo a codo con Cecilia Chacón. Y lo que yo he visto del señor, sí, pero ha hablado sobre la cuestión de confianza, no necesariamente sobre si está de acuerdo o no con la suspensión de la elección el día de mañana. Ha dicho que, digamos, la votación va y que la cuestión de confianza es inaplicable. Ahora, podría estar partido, ¿no? Podría estar partida la bancada. Distinta. Y lo que yo sí he visto, por lo menos ahí, es que ellos a veces suelen partirse. El punto es, hay que hacerles una invocación. Yo sí creo que este es un momento que las distintas fuerzas políticas que están en el Parlamento tienen que reflexionar y tienen que darse cuenta que o pasan a la historia como los cómplices del fujiaprismo en la toma del Tribunal Constitucional
o por lo menos suspenden este proceso y hacen un punto simple: transparencia. Transparencia, Jaime. Y el otro punto es los candidatos. El doctor... Perdóname que agregue una cosa más. No hay o no hubo entrevistas. Nada. No han hecho Cuando tú contratas a alguien, usted que contrata... Justo conversaba en la radio con Alberto Belaunde. Si tú contratas a un practicante, ¿ah? Lo entrevistas, ¿no? ¿Qué piensas? O alguien, por lo menos. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo vas a desarrollar este trabajo? No han conversado. El señor Clayton Galván, me parece, que es el que recibe la hoja de vida de Álvarez, me parece, o uno de ellos, y él nunca lo había visto en su vida. Dice que alguien le dejó el CV en el despacho y dijo: uy, tengo un candidato, acá está, vaya. Así no se eligen magistrados del tribunal. Bueno, pero eso no es peor, eso no es lo peor, porque eso le pasó al señor Galván. Llegó y lo presentó. ¿Qué hizo la comisión seleccionadora con el voto en contra del Nuevo Perú, del Frente Amplio y de PPK? ¿Qué cosa es lo que hizo esa comisión seleccionadora? En menos de media hora cogió 11 CVs traídos probablemente como ese y dijo: listo, pasaron todos los requisitos, van, estos son los precandidatos. Y luego no dio ni tiempo de lograr, incluso en un mecanismo de invitación como este, que haya, por ejemplo, las entrevistas de las que hablas tú, por lo menos cada una de las bancadas conversando con los candidatos, un mínimo de escrutinio de la prensa. La decisión de quiénes son estos candidatos ha sido hace menos de 2 semanas, Jaime. Bueno, y ya vamos a votar el día lunes. La prensa ya estuvo, pues Carmen de Orbegoso, los diálogos con sí, Inostroza. claro, pero eso ha sido rapidito, etcétera, sobre etcétera. Algunos, pero también hay ahí, insisto, también una responsabilidad, porque hay algunas personas que probablemente no son, ¿no es cierto?, ni hermanitas de Inostroza, ni el abogado de Alan. Y la pregunta es, esos otros, hoy día también tienen que hacer una reflexión. Y estos otros, creo, tienen que declinar su postulación y no prestarse al juego de darle legitimidad. Edgar Carpio fue el que declinó. Ahora, el Frente Amplio no va a apoyar la cuestión de confianza. Nosotros ¿Ustedes? La cuestión de confianza. No, tampoco. ¿No van a apoyar la cuestión de confianza? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué va a pasar? Que disuelve el Congreso. Es decir, son cosas diferentes. A ver, perdón. A ver. Vamos por partes. Claro, ¿ya? por eso. Suspensión de la elección del Tribunal Constitucional, ya. Por supuesto. ¿Hasta cuándo? Y creo hasta que tengamos un mínimo de decencia de hacer el mecanismo de manera transparente. Pero la cuestión de confianza está ahí, pues. A ver. Se presenta la cuestión de confianza. La cuestión de confianza, como tú sabes muy bien, además de eventualmente plantear cuál es el mecanismo, tiene un segundo punto. Cuando pasó lo de la reforma política, dime quién es más defensor de la paridad que el Nuevo Perú. No hay, ¿no es cierto? O sea, nosotros nos hemos comido la paridad hasta el final porque nos parecía fundamental que la reforma política incluyera la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Pero votamos en contra de la cuestión de confianza, porque sí somos conscientes que este Parlamento, desde nuestra perspectiva, lo hemos dicho desde el día 1, no quiere colaborar en salidas institucionales a la crisis que tenemos. Mira lo que acaba de pasar con el adelanto de elecciones. Entonces, no se trata de que nosotros le digamos sí al señor, no es Vizcarra, ¿quién es el que va a decir? Del Solar, a presentar la cuestión de confianza, sino se trata de que esa mayoría que bloquea es la que se compromete eventualmente, y si no, que el presidente tenga el mecanismo para la disolución en los marcos de la ley del Parlamento. ¿Qué pasa si el Congreso, que es una posibilidad también, dice: ni siquiera tramito la cuestión de confianza, porque eso tiene que pasar por la mesa directiva, tiene que pasar por el señor Lechea, básicamente, y la mayoría fujimorista? Exacto. ¿Qué pasa si aquí llega el papelito? Cuestión de confianza. Agarren. No lo tramito. Mira, entiendo, bueno, tienes varios constitucionalistas afuera. En instantes, gracias por recordarlo. Omar Cairo y Víctor García Toma, que tienen además dos posiciones ángulos diferentes. Entonces exacto. Eso hace más rico el Bueno, el programa. doctor Cairo, antes de que yo ingrese, me recordó el artículo 129 de la Constitución, y lamento si estoy adelantando alguno de sus argumentos, pero me hizo recordar que el artículo 129 de la Constitución le dice a los miembros del Consejo de Ministros, ya sea que ellos en pleno o ministro por ministro, pueden ir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates y prerrogativas parlamentarias siempre. ¿Y si no van? Bueno, pero es que el primer ministro puede ir. O sea, el primer ministro... Si no hay quórum. Entonces no hay quórum, no importa, porque no vamos a elegir a los miembros del TC. O sea, la razón de la cuestión de confianza del presidente está asociada a poner un reflector adicional a algo que va a pasar el lunes. Pero el ejemplo que me mencionaba hace un momento, sí, cuestión de confianza. Ya, un ratito, vamos a elegir a los magistrados y después atiendo tu cuestión. Yo creo que si el primer ministro igual va y marca ahí, si es que no lo quieren escuchar, e ingresa y monta un momento disruptivo, insisto, no creo que hayan 87 parlamentarios que estén dispuestos a llevar adelante esto.
Y entonces ahí nuevamente hay un tema adicional, que es también la reacción ciudadana. Yo he visto muchos también mensajes, pronunciamientos de distintos sectores incluso que son muy críticos al señor Vizcarra y que probablemente en este momento están diciendo que el señor Vizcarra parece, como tú dices, olvidarse del adelanto de elecciones, olvidarse del otro tema que tiene que ver con resolver la crisis estructural finalmente con esta situación, pero que están conscientes que no se puede permitir lo del Tribunal Constitucional. No hay comunicado hasta ahora de la bancada oficialista. Bueno, existe, hay una bancada oficialista que no ha dicho esta boca es mía. ¿Han estado en Palacio de Sí, Gobierno? pero me refiero, no hay un comunicado, no hay nada, no han dicho nada. Habrá que pedírselos, pero hemos hablado con el congresista Clemente Flores hoy día, la congresista Wilca, porque estamos moviendo la moción que te he contado para tratar de lograr varias bancadas, plantear como cuestión previa que se suspenda el proceso de votación dada la crisis general que tenemos. Es decir, lo que ha dicho la doctora Ledesma, que como muy bien has dicho tú, ya muestra también muy claramente que así no se puede elegir. Porque ahorita ya no es solo si es legal o no es legal. La pregunta es, ¿esto va a tener legitimidad ante la opinión pública? ¿La gente va a sentir que ese Tribunal Constitucional es legítimo? No se trata ya solamente de si hay 87 votos o no. Este proceso está viciado. Y este proceso viciado no puede llevarse neciamente ni ciegamente, salvo que haya un temor mayor. Y ese temor mayor muchas veces está asociado a quienes tienen preocupación por pérdidas de determinadas prerrogativas frente a escenarios de investigación que están hoy en curso, ¿no? A ver, vamos a escuchar al señor Galarreta, que ha confirmado reuniones por separado con un grupo de congresistas. Repito, reuniones por separado. No es que se juntó con todos, ¿no? Sino que por separado se ha reunido con Galarreta, que ya lo confirmó, del Castillo, que ayer aquí en este estudio lo ha confirmado, y escuchemos y lo dialogamos inmediatamente. No va a dar detalles, obviamente. Además, lo único que tengo que decir es que fue en muy buena intención por parte del señor del Solar. Claro, que es distinto al del Solar que yo he escuchado en la conferencia de prensa, lamentablemente. ¿Él lo citó, digo? Bueno, por eso digo, no voy a entrar a detalles, pero lo importante es que la buena intención y la voluntad de dialogar, de conversar para ver una salida, eso obviamente tenía que ser todavía consultado con todos los demás parlamentarios, que están en la semana de representación. Así que es positivo que se pongan a conversar y que busquen alternativas. Si se estaba hablando de una agenda país sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la reforma laboral, sobre reformar la Constitución en algunos temas que deberíamos dejarle al próximo gobierno para que no sea complicada la relación entre ambos poderes, eso debería retomarse. Es decir, el tema bien archivado, constitucionalmente y pulcramente archivado en la Comisión de Constitución el día de ayer, no tiene por qué impedir que se converse para poder ver, vuelvo a repetir, una agenda en común, ¿eh? A ver, sobre estas reuniones pasa algo, que los trascendidos de algunas fuentes apuntaban a, digamos, que se habría producido un distanciamiento, ¿no?, entre Del Solar y el presidente Vizcarra. Por eso la reunión del Consejo tan larga de ayer, lo explicaría, quiero decir, todo esto es, digamos, con datos sueltos y especulación, que me permito hacer. Tengo la libertad de hacer una especulación con datos de fuentes. Porque más nada está dicho, Además, sobre todo ahora. Y en este programa más aún. Entonces, lo que sugieren estas fuentes es que se habría producido un distanciamiento a partir de la iniciativa del Solar de iniciar estos diálogos que habrían tenido como objetivo llegar a un acuerdo con los fujimoristas para que las elecciones se produjeran en octubre del próximo año. Claro. ¿Hizo bien para usted el Premier, digamos, en tratar de conducirse en un marco de negociación? ¿O hace bien a la relación Premier-Presidente la situación de las reuniones y si esta aún se mantiene? A ver, a mí no me parece mal que el Premier dialogue. Sinceramente, político, ¿no? Si negamos la política más, porque ya la estamos negando muchísimo en este procedimiento, la política en los buenos términos, digamos, ¿no? En el procedimiento de generación de consensos, de construcción de correlaciones favorables hacia determinadas decisiones, yo creo que es saludable la conversación y el diálogo. Lo que no es saludable es que se hagan bajo la mesa y sin involucrar a todos los actores. ¿Por qué? Una decisión como esta, por ejemplo, nosotros
tuvimos una reunión con el Premier, siempre hemos dicho claramente cuando hemos tenido reunión con el Premier, hace relativamente poco, cuando nos enteramos que había la negativa de la señora Bartra. Y claro, ahí hemos tomado conocimiento de estas conversaciones que estaban teniendo con el APRA y el Fujimorismo y Alianza para el Progreso para poder de alguna manera avanzar hacia un posible consenso. La pregunta es claramente en qué momento iban a planteárselo a todos los demás. Es decir, no solamente se trata de concertar eventualmente con algunos de manera debajo de la mesa, sin transparentar la agenda, que tiene que generar un pacto mínimo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese ha sido un error del Premier al tener este tipo de conversaciones solo con algunos, no con todos, no por lo menos por momentos de manera transparente. Es decir, tú puedes incluso sondear, yo puedo reunirme contigo, sondeo cómo va, luego me reúno con un par de periodistas más de RPP, sondeo cómo van y después les digo, bueno, me he reunido con ustedes tres, mi conclusión es que más o menos va por acá, empecemos una conversación en una segunda etapa. Es decir, tú vas transparentando también cómo va ese proceso. Eso no se transparentó y yo creo que ese es un error primero del ministro del Solar. Pero el segundo error, y ese sí es un error que creo que es grave en este momento y que también es grave del presidente Vizcarra, es que la política no se reduce a la politiquería que hay en el Parlamento o a la esfera puramente parlamentaria. Hay un conjunto de otros actores y hay espacios de debate que se han abandonado en este proceso de adelanto de elecciones. Hablando de abandono, con el discurso de hoy, el presidente Vizcarra está formalmente abandonando el adelanto de las elecciones, No necesariamente. pero no mencionó una coma. Al inicio sí. Pero ya no empujó pues el tema. No, Acá claro. está el texto, sino Está- que dijo que ya lo archivaron. Claro. Chao. Y en ese escenario viene Claro, la elección por del eso. Tribunal Constitucional y esto es urgente y amerita una reacción urgente. Parece- Yo, igual que tú, creo pero- que no tiene la fuerza. ¿Cuál es mi lectura? Mi Ajá. lectura es que su gabinete no lo apoya. Esa es mi lectura. Ah, pues. eso No es- necesariamente ya. el señor Vizcarra ya tiró la toalla sobre la posibilidad de un No adelanto de tiene el elecciones, gabinete pero no completo tiene el gabinete consigo. para ir al adelanto de elecciones. Ah. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que el señor Vizcarra, y voy a especular como tú, tiene un problema serio en ese gabinete, porque tiene algunos ministros claramente alineados con él en la decisión política que anunció en el 28 de julio pasado, el ministro Vicente Ceballos, por ejemplo, que creo que ha sido transparente desde el día 1 y se la ha jugado por tratar de empujar de esta manera el coche, a su manera el primer ministro del Solar, pero esto no ha sumado a su ministro de Economía, no ha sumado a su ministra de Agricultura, que son ministros, al ministro de Energía y Minas, que son ministros, creo yo, que se sienten muy cómodos con el fujimorismo y que están muy tranquilos con intentar este nuevo diálogo del que hablan muchos. La CONFIEP y otros gremios empresariales han sacado públicamente un anuncio de siéntense a dialogar, encontremos una solución, el O sea, país lo necesita. A ver, la etiqueta del diálogo no está mal. El problema es que el diálogo está desprestigiado. No, claro, pero el término diálogo, si vemos lo de Olechea y el señor Vizcarra el otro día y después con la Comisión de Venecia, pobre Comisión de La Venecia. Comisión de Venecia fue una mecedora, ¿no? O sea, era casi El una diálogo canción. se ha desprestigiado, la figura del diálogo se ha Pero el desacreditado. problema no es ese, en este caso, el que me estoy refiriendo con esta mitad del gabinete. Creo que hay una mitad del gabinete que, siendo parte del gobierno del señor Vizcarra, no está dispuesto a seguir en el aspecto político al señor Vizcarra y que creen que pueden mantenerse en una lógica basada en un consenso de modelo económico que no entra a la discusión política. Y en momentos como estos, de crisis, sin un respaldo del gabinete, el señor Vizcarra no puede hacer nada. Entonces, no hay. lo único que ha podido hacer, y creo que yo, digamos, diría yo que lo más que ha podido hacer con el gabinete que hoy tiene es presentar esta cuestión de confianza sobre el Tribunal Constitucional, que, insisto, creo que hay que saludar, porque no podemos permitir esta elección el día lunes. Ahora, pero no es suficiente si el presidente Vizcarra va al fondo que él mismo dijo. Esto ya no es solamente un tema menor, sino es un tema de impasse que afecta al país y tenemos que resolverlo y por eso plantea el adelanto. Juan de la Puente dice algo bien interesante. Él dice que lo que se ve hasta ahora, ¿no? Porque el lunes tiene que formalizarse el documento, tiene que ir del Solar, presentar la cuestión de confianza o la manda por mail. Hasta ahora, dice de la Puente, da la impresión de que el presidente está intentando una negociación tácita con el fujimorismo. Abordar lo del TC y no el adelanto electoral, justamente lo que estamos hablando. Ahora, Por ahí va. yo he hablado con el mismo de la Puente y él mismo dice, ojo, eso no quiere decir que lo del TC no es gravital para la democracia. Es decir, hay que entrar a lo del tema del TC. Ah, no, claro, El tema pues, es que el presidente abordarlo del TC. hoy no tiene un consenso suficiente, creo yo, en su gabinete
para ir al otro punto que él mismo estaba convencido en 28 de julio. El adelanto. El adelanto de Pero es que a eso voy ya. Usted insiste en que el adelanto todavía está en la agenda. Es decir, si el Yo presidente creo que Vizcarra, con este mensaje ya no está en la agenda. si el Lo ha presidente sacado. Vizcarra la próxima semana no hace un giro sobre el tema, quiere decir que claudicó totalmente y se entrega a la lógica de quienes quieren simplemente pasar la ola de esta crisis y seguir intentando el diálogo del muertito con el fujimorismo. Eso hizo Para entender PPK. la idea. Para entender la idea. ¿Y qué pasó con PPK? Todos si ya Vizcarra claudica formalmente, para mí ya lo hizo con este mensaje, pero si claudicara Vizcarra formalmente. claudicase formalmente en su proyecto de adelanto de elecciones, para Se usted, entregó en las ¿qué manos del pasó con fujimorismo. Vizcarra? Yo creo que ahí se entregó a las manos del fujimorismo porque los próximos 2 años serían insostenibles. Es decir, el presidente Vizcarra tiene una única herramienta que la Constitución le da, y es la cuestión de confianza. La cuestión de confianza le permite generar una situación de crisis que vence, o sea, tiene fecha de expiación, muere en julio del próximo año. Después de eso, la Constitución también le dice, señor presidente, usted ya no puede hacer cuestiones de confianza porque 1 año antes de elecciones no se puede. Entonces, o el señor Vizcarra toma una decisión firme de buscar la solución electoral y adelanto de elecciones, o simplemente ya renunció a estar en las manos del fujimorismo el último año que le queda de mandato, ¿no? No quiero ser pinchaglobos, pero digamos, de lo que he escuchado de bueno, Vizcarra hoy día, me parece que él A mí está me- renunciando al adelanto de las elecciones. Yo lo único que digo es que con este gabinete sí, pero el presidente puede cambiar de gabinete si quiere hacerlo. Sí, claro. Entonces, para eso tendría que optar. No puede tener un sector claramente alineado políticamente con él y otro sector que no. Eso lo debilita como se ha visto claramente ahora. Permítanos, estábamos con Juan Cheput, ¿no? En la línea telefónica. Ah, te ha colgado. ¿Por qué te ha colgado? Si estaba en el teléfono. Bueno, sí. Estaba Juan Cheput en el teléfono. Pero queríamos hablar con él, queríamos tener una voz, pero si lo vuelves a llamar, probablemente entre al aire, porque ¿está o no está? Ya. Señor Cheput, congresista de la bancada Contigo. Buenas noches. Sí, Gracias claro. por atender nuestra llamada. Se cortó porque estoy en el aeropuerto. Sí, pero no, está bien, tranquilo. Estas son las cosas del vivo. A ver, el presidente, cuando plantea esta cuestión de confianza sobre el mecanismo de elección de los magistrados del TC, ¿está cerrando formalmente el proyecto de adelanto de elecciones que anunció? No. Yo creo que ya lo había cerrado desde el momento que habían tenido un Consejo de Ministros y habían tenido posiciones absolutamente inconsistentes en relación a la decisión del Parlamento. Y eso es una medida apurada que no tiene sustento, la de la cuestión de confianza. Es simplemente una respuesta política de baja intensidad porque no es funcional. No puede ser aceptada por el Congreso, por lo extemporánea, porque no obedece al comportamiento del Ejecutivo en los últimos meses, porque debió haberse presentado en noviembre. Yo me hago una pregunta nada más. El presidente de la República hubiera presentado una cuestión de confianza por el mecanismo de elección del Tribunal Constitucional si es que eso se votaba, en lugar de archivarse, se postergaba el proyecto de ley de adelanto de elecciones. No. Este cuestionamiento al modus operandi del Congreso, que es reglamentario, es simplemente una respuesta desesperada a la situación actual. A ver, ¿qué le ha parecido a usted lo que ha denunciado la señora Marianela Ledesma en el semanario Hildebrand en sus 13? Concretamente dice, me dijeron, si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el tribunal. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Las denuncias son con nombre y apellido, el resto es especulación. Y en ese caso, ¿Para mientras usted ella lo que ha dicho Ledesma es especulación? es especulativo. Y si así ella es afirme... Pero lo está diciendo. Y se ha ratificado a través de una ¿Pero por qué carta. no menciona? Yo creo que se tiene que mencionar quiénes son las Se ha personas ratificado. involucradas. Dice, lo publicado el día de hoy, viernes 27 de septiembre, en el semanario Hildebrand en sus 13, corresponde literalmente a las declaraciones que formulé en la entrevista realizada por el director de dicho semanario. Lo dice la Muy bien, entonces eso es posterior al semanario que yo había leído en la madrugada. Sí. Y si ella se ha ratificado, se está ratificando sobre un hecho, pero que no se completa en la medida que no plantee quién es la persona o personas
que debería formalizarlo a través de una denuncia ante la Fiscalía de la Nación. Debería precisarlo, ¿no? Porque de lo contrario se ingresa en el terreno especulativo. Fue un abogado... ¿Pero no le parece grave lo que dice? ¿No le parece grave lo que está diciendo? Digamos, ¿no hace por lo menos que reflexionen sobre la fecha de la votación del día lunes? ¿No debería postergarse la votación del día lunes? La gravedad está en función directa de la persona que hizo el pedido. Si la persona fue un amigo, si la persona fue un abogado, si la persona fue un congresista, son distintos elementos de gravedad. Fuentes del TC nos han dicho a nosotros que quien ha presionado ha sido alguien del Congreso. Ah, bueno, entonces que digan quién fue. Recién ahí se podrá determinar el nivel de gravedad. En tanto, es simplemente un hecho que obviamente tiene que investigar. ¿En tanto lo dejamos pasar? No. Es que mira, el tema no es el método de elección. El método de elección está consagrado en el reglamento del Congreso desde hace mucho tiempo y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y aún más, si se quiso hacer algún tipo de cuestionamiento, debió haber sido en noviembre, cuando por unanimidad se inició la comisión especial y nadie hizo ningún tipo de comentario negativo al respecto. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta un año después de que el método de elección es cuestionable por las personas que están involucradas en términos de candidatos? ¿No le parece, señor Cheput, que se debió hacer entrevistas a todos los candidatos, cosa que no ha pasado? ¿Se debió discutir cada uno de los postulantes? ¿No cree que hay, por lo menos en los hechos, asuntos que llaman poderosamente la atención, no de la legalidad del mecanismo de elección actual, sino de la legitimidad de quienes puedan eventualmente ser elegidos el día lunes? Bueno, es que eso significa desconocimiento del método, ¿no? Si es invitación, uno invita a quien conoce y luego eso se somete a la comisión especial. Bueno, se le puede entrevistar o no, eso va más allá del método, además decir de que es inconsistente. Pero déjame de señalar mi posición. ¿Quién dice que no se les va a entrevistar o no se les está entrevistando? Para eso los invitados pueden estar aportando. Pero mira, quitarle legitimidad a ese método es decir que el actual Tribunal Constitucional es ilegal, no es consistente, porque también fue elegido por invitación. Esas son las contradicciones del gobierno. Entonces, todas las acciones de este tribunal, empezando por lo que diga el señor Espinosa Saldaña, son inconsistentes porque él fue elegido por invitación. Entonces, no es así. El presidente de la República está utilizando un mecanismo que no es cuestionable en otras situaciones cuando son sus amigos o amigos de los que lo impulsan a hacer esto. Sí, acláreme una cosita. Acláreme una cosita. Ustedes lanzaron un comunicado diciendo que pedían que el adelanto de elecciones, el proyecto, pase de la Comisión de Constitución al Pleno. Pero al final su colega de su bancada, Eresi, fue a la comisión y votó por el archivo. ¿Qué pasó? Sí, eso tiene que responder Salvador, pero también es cierto que una vez que salió el comunicado, manifestó su discrepancia el vicepresidente del Congreso. Y en ese sentido yo ya no estaba en Lima y tengo entendido que había conversado con el vocero y eso podría tener algún tipo de relación con el voto emitido. Pero lo fundamental acá es que el presidente cuestiona el proceso cuando los involucrados en el proceso de elección no son personas que le gusten a las ONGs que están detrás de esta exigencia de impedir que siga adelante el proceso. Que dicho sea de paso, no creo que atemorice al Parlamento. Yo creo que el Parlamento tiene que seguir adelante con ese proceso, porque este proceso no ha sido invalidado por una cuestión de fondo, sino simplemente por una decisión política que no va de la mano con una infracción constitucional. Ahora, una cosa es de que se cometa algún tipo de problema constitucional y otra cosa es de que el presidente lo cuestione simplemente porque no le gusta el presidente está haciendo cuestión de confianza. ¿Usted va a votar a favor o en contra de la cuestión de confianza? No, primero voy a analizar el texto y voy a ver si es pertinente o no, porque la cuestión de confianza de repente no se vota, porque podría darse el caso de que no sea constitucional o no sea. O sea que ni siquiera la tomen en cuenta, que no entre ni siquiera. Por supuesto, podría rechazarse si es inconstitucional, no tiene por qué aceptar el Parlamento. Pero para eso hay que hacer un análisis rápido del texto, ¿no? Bien, Juan Cheput, congresista de la bancada Contigo, muchas gracias. Queríamos escuchar la voz de Juan Cheput, que representa de algún modo aquellos congresistas que creen que la elección tiene que producirse el día lunes, pese a visos de irregularidad que se han mostrado y que se han presenciado y que hemos contado, hemos
analizado en esta entrevista. Viene más adelante una mesa de constitucionalistas, porque lo que queremos es ver ahora el tema del punto de vista constitucional. Viene además el doctor Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y también viene Omar Cairo, abogado constitucionalista. ¿Habrá o no habrá finalmente elección el día lunes de magistrados? Tal parece que sí, ¿no? O sea, la intención de la mayoría por lo menos es ir con todo. Yo creo que hay una sensación que quieren imponerlo, pero espero sinceramente llamar a la reflexión, incluido al congresista Cheput. En este momento no se trata solamente de si la norma lo dice, sino si hay legitimidad para hacerlo. Y él sabe muy bien que utilizando el mismo procedimiento no se ha hecho nunca en menos de 30 días. Activaron la comisión el 13 y vamos a votar el 30. Por favor, o sea, ¿por qué vamos a elegir a 6 representantes del Tribunal Constitucional en un procedimiento que no tiene ni 20 de Cheput días? Que dice que lo que están haciendo al final es porque quienes están en la nómina no son de su grupo, no piensan como usted. Mira, yo creo que el problema del congresista Cheput en este momento es que no encuentra más argumento para defender un procedimiento que él mismo sabe no ha tenido ni el suficiente tiempo ni la suficiente transparencia. No tiene, por más que el procedimiento sea de invitación, por lo menos la ciudadanía merece más de 15 días para enterarse quiénes son los candidatos y cómo se están comportando sus representantes. Pero tiene un buen argumento. Él dice, finalmente, el mecanismo de elección que se va a usar, se usó para los que ahora están. Y el mecanismo de elección lo hemos usado nosotros, en la anterior al candidato que elegimos. Tú dices, ¿Y ¿por qué dicen que es ilegítimo? Dice, ¿por qué si están los mismos? No nos demoramos 20 días, ni la comisión en 30 minutos determinó que los CVs eran correctos. Por lo menos hubo un momento de selección previa de las bancadas, hubo un momento de reunión y de entrevista y un momento de visibilidad ante la ciudadanía. Cuando las cosas se quieren hacer rapidito nomás y de manera opaca, algo oculto traen. Marisa Glave, congresista del Nuevo Perú, con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y venimos, ya lo hemos anunciado, una mesa de constitucionalistas para interpretar esta cuestión de confianza respecto al mecanismo de elección de los magistrados del TC. Y ahí se abre la disyuntiva, o la paradoja, o como usted quiera llamarlo. Un lado dice, no, el presidente no puede presentar cuestión de confianza sobre un mecanismo que es atribución exclusiva del Congreso de la República. Y por otro lado, últimamente Enrique Chirino Soto ha sido resucitado varias veces y ha vuelto al debate. En el diario de debates de la Constitución del 93, Chirino Soto dijo, pueden hacer cuestión de confianza de lo que quieran. ¿Sirve ese argumento? Nada está dicho.